Importantísimo. Bueno, esto ya no vamos a hablar, ¿no? Si la comunicación es clara, abierta o adecuada, permite obtener fácilmente la confianza del paciente, lo que les estoy diciendo, ¿no? A veces estamos acostumbrados también a decir los diagnósticos o a conversar con la familia usando terminología médica, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que el paciente no me está entendiendo nada, ¿no? Entonces hay que tratar de usar una terminología que ellos nos entiendan. Hemos tenido casos, por ejemplo, en, en la selva, ¿no? Miren, a raíz de la comunicación, problemas de comunicación, ¿no? Un personal de salud va a hacerle un Papa Nicolau en una comunidad Awajún, ¿no? Que se encuentra en la parte de Loreto, Amazonas, ¿no? Esa parte de la selva. Y habían ido a una comunidad Awajún a hacer Papa Nicolau a una mujer, pues parte de la visita domiciliaria, ¿no? Y cuando llega el esposo o el jefe de los Awajún, nadie le había comunicado nada, ¿no? Y para ellos es una ofensa gravísima, que es como decir que una violación a la mujer, ¿no? Entonces, este Awajún inmediatamente los manda a atar al personal de salud que había realizado este procedimiento y los mataron, ¿no? Eso fue en el año 2013, 2012, me parece, que pues asesinaron a este personal de salud, miren, y por falta de comunicación, ¿no? Porque fue simple decir, vamos a hacer este procedimiento. A veces nosotros desconocemos la cultura de cada región, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta también los aspectos interculturales. Bueno, vamos a terminar con esta diapositiva y vamos a hacer un break de unos 10 minutitos, ¿no? Tenemos acá los lugares donde se utiliza más la comunicación en los servicios de salud, en la recepción, en el consultorio, ¿no? Y también al momento de la salida, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Les voy a pedir 10 minutos, perdón, de break para que podamos descansar y continuamos el curso en 10 minutos. Continuamos con la exposición. Nos habíamos quedado, voy a compartir la pantalla, a ver un momento para poder compartirles la pantalla. Ay, se colgó esto otra vez. Estamos conversando sobre la comunicación asertiva, la toma de decisiones, la autonomía. Entonces, a ver un ratito, ya sé. Ay, no, qué pésima el internet. Bien, vamos a continuar entonces. Compartir pantalla. Bueno, estábamos hablando entonces de la comunicación, donde básicamente se denota esta comunicación, hablemos de una comunicación ya externa con los usuarios, es en la recepción, ¿no? Ya sea de la administración de un hospital o de un centro de atención primaria, o en la puerta de entrada. Esta es la puerta de entrada al sistema de salud, ¿no? Y es el primer eslabón de la consulta. Por eso es importante que nuestro personal, desde el vigilante, ¿no? Esté bien entrenado en la recepción de los pacientes, ¿no? Porque es la cara visible, la tarjeta de presentación de la institución hacia las personas.
Durante la atención, durante el consultorio, la información también de la consulta es clave, ¿no? Y el usuario ahora tiene el derecho a estar informado claramente sobre su dolencia, enfermedad y su posible tratamiento. Hay que hablarles claro, si es necesario el consentimiento informado, hay que decirles, hay que explicarles, ¿no? Porque cuando alguien en la consulta no logra recepcionar el mensaje, a veces hasta se puede quejar, ¿no? Tenemos bastantes quejas en el libro de reclamaciones a veces por ese trato o maltrato del personal de salud, ¿no? Entonces esto disminuye la calidad del servicio que estoy brindando. Bien, durante la consulta, recordemos que el protagonista en la consulta es el paciente, ¿no? Entonces, si nosotros logramos generar una relación de comunicación que favorezca el diálogo, la confianza, entonces podremos contar con más elementos para llegar a un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Entonces, la atención que brindemos tiene que ser cálida, integral, ¿no? Otra de las habilidades blandas es la negociación, ¿no? Entonces, los gerentes, los líderes en el sistema de salud requieren de la aplicación de un conjunto de estrategias que contribuyan a dar solución a los problemas priorizados, ¿no? Y para esto es necesario que apliquemos la negociación. Yo he tenido la oportunidad de participar en negociaciones, a veces con los sindicatos. De verdad que es bravo cuando tenemos, depende de la negociación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que partir de la negociación de conflictos. ¿Qué cosa es la negociación? Es ese tira y jala, ¿no? Que vamos a tener con la otra parte, es ponerse de acuerdo en algo, en ciertos puntos, ¿no? Entonces es un poco difícil a veces para los gestores tener estas negociaciones, ya sea con su personal de salud, ya sea con otra institución de la competencia, ya sea con otra institución de salud, ya sea con los gobiernos regionales. Por ejemplo, la próxima semana se estará llevando a cabo las IGES, ¿no? Que es el acuerdo, la reunión que se tiene con todos los gobiernos regionales a nivel nacional. Y a veces allí las negociaciones también son duras, ¿no? Porque un gobernador regional opina una cosa, para él el ministerio es su enemigo, no le está dando personal, no tiene plata, entonces uno escucha quejas, quejas, quejas y más quejas, ¿no? Por eso el gerente tiene que saber negociar. Como les digo, no siempre hay que estar en medio. Siempre en medio, nunca los extremos. Entonces, cuando uno va a negociar, tiene que tener en su agenda todos los puntos a tratar de esta negociación. Nosotros recibimos bastante, la visita de bastantes recursos humanos y también de agentes externos. Por ejemplo, tenemos a veces la visita de congresistas, ¿no? Y cada cliente es diferente. Los congresistas a veces creen que porque son congresistas o porque tienen un cargo, lo que ellos digan se va a hacer, ¿no? Y ellos dicen, bueno, soy congresista de la República tal y yo vengo a ver qué está pasando, por qué no se está pagando en el gobierno tal, o a veces vienen desinformados, ¿no? Ellos dicen, mi región ya ha pedido enfermeras, ha pedido médicos y hasta ahora no les envían nada. Entonces, un poco que hay que primero darles la información. Uno de los pasos de la negociación es primero reunir toda la información. Este es el primer paso de la negociación. Me gustaría tener más tiempo y poder compartir con ustedes en lo que consiste la negociación de conflictos, ¿no? Pero es bastante información la que tenemos de negociación de conflictos. Y es una de las habilidades principales que el gerente tiene que tener o que el gestor o director, ¿no? Si así lo queremos llamar, tiene que tener, ¿no? Entonces, lo primero, les voy a dar así a grandes rasgos, lo primero que se tiene que hacer es reunir toda la información posible, ¿no? La que vemos y la que no vemos acerca del tema a tratar. Por ejemplo, si yo voy a tener una reunión pactada para el día viernes con el sindicato de enfermeras, que me está reclamando aumento de sueldos, que me está reclamando mayor presupuesto del pliego para el gremio, que me está reclamando el nombramiento del personal CAS, que me está reclamando mayor dotación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tenerlo ya, toda la información que yo sé que me va a pedir el sindicato o que yo sé que ellos van a querer tratar, lo tengo que tener a la mano,
¿no? Y mi equipo técnico que me va a acompañar tiene que estar informado de lo que se va a tratar ese día. No puede ser que yo diga ya, la negociación para el viernes y el día viernes yo inmediatamente me pongo a buscar toda la información. No, primero tengo que reunir la información, luego empaparme del tema con mi equipo técnico o con el personal involucrado, ¿no? Y luego tengo que sentarme a dialogar sobre los puntos, ¿no? Entonces, cuando nosotros negociamos, tenemos que saber la técnica del ganar-ganar. Quiere decir que no voy a ir a pelear para solamente yo ganar, sino que en toda negociación lo que se busca es ganar-ganar, ¿no? Esa es una técnica de Estados Unidos que se decía el ganar-ganar, ¿no? Una técnica de Harvard, la negociación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque ambas partes lo que buscan es ganar. Entonces, si bien yo no puedo ceder en todo, lo que vamos a hacer es que la otra parte se sienta que también ha ganado un poco, ¿no? Entonces, al ganar ellos y ganar yo, entonces vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, esta es parte de la negociación. Por ejemplo, de repente, bueno, ahorita no se está aumentando los sueldos, pero lo que vamos a hacer es en la norma de escalofón, ¿no? Y de los sueldos, conforme se va aumentando a través de los años, va a ir un porcentaje de aumento, ¿no? Entonces, ellas sienten que sí se está gestionando su pedido y a la vez, yo como gestor no estoy dando todo porque me es imposible ampliar mi presupuesto que ya fue destinado para este año en razón a su pedido, ¿no? Pero estoy haciendo la gestión necesaria, ¿no? Entonces, a veces tenemos, con los gobiernos regionales también las negociaciones son un poco, a veces se ponen tensas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber gestionar. Desde que o estoy en un puesto de salud y llega un paciente a reclamar, como tuvimos el año pasado, tuvimos el caso en el Callao, el paciente era de emergencia, había llegado baleado y llegó toda su familia, empezó a disparar, creo que este caso salió en las noticias, ¿no? Empezó a disparar a diestra y siniestra, que querían sacar al paciente, que cómo se va a morir, encima el paciente falleció porque estaba baleado, que cómo es posible, entonces empezaron a balear dentro del hospital, ¿no? Querían llevarse al médico que lo había atendido, entonces todo un escándalo. Entonces nosotros nos vamos a ver expuestos a diferentes situaciones y en todas las situaciones tenemos que saber negociar. La negociación es una habilidad indispensable para conducir y administrar los sistemas sociales, para identificar y analizar las interacciones entre las organizaciones sociales más complejas. Entonces, para eso yo necesito conocer mi temperamento. Si mi temperamento es colérico, o a veces vamos de frente al choque, ¿no? Aquellas personas que no es que lo hacen de mala, sino que a veces nuestro temperamento es así, ¿no? Nos gana lo sanguíneo, nos gana lo colérico, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando esta habilidad, porque en una negociación yo no voy a ir a ganar ni voy a ir a pelear, yo voy a ir a llegar a un acuerdo tratando de que la otra parte también gane, ¿ok? Entonces es importante que el negociador sea saber, ¿no? Que el negociador es una persona y que como tal tiene sentimientos, ideas, actitudes, metas, ¿no? Necesidad de lograr el suceso y de ser aceptado en su entorno y entre sus semejantes. De ello se deduce que no se puede establecer normas y procedimientos. Cada negociación es diferente porque la gente es diferente. Tenemos en los años 90, en el terrorismo, la negociación que hubo, pésima, ¿no? Cuando hubieron muchísimos muertos y esto se pudo de repente evitar. Entonces, de repente ahí algo falla y se empieza con la balacera, hubieron muertos, hubieron matanzas, entonces porque se estaba negociando bien con el MRTA, entonces estaban en ese procedimiento y ya esta negociación se estaba prolongando. Entonces, para cada negociación hay estrategias. Para cada negociación hay estrategias. No puede haber una norma técnica que a nivel nacional les diga, si vas a negociar, los gerentes van a negociar así, no, porque para cada